Ahora vamos a continuar con la jornada con el profesor Daniel Gutiérrez. La idea es que Daniel nos cuente por qué la investigación es una de las líneas de política académica importante para nuestra facultad. Nuestra facultad está trabajando mucho para impulsar y sistematizar el trabajo de investigación. Y Daniel, como uno de los coordinadores de área, nos va a comentar ¿por qué debería ser importante la investigación para cada uno de nosotros como miembros de la comunidad de esta facultad? Daniel. Gracias, hola, ¿cómo les va? Bueno, cuando tienen un evento y falle la técnica, les va a tocar a ustedes también, así que van a tener que aprender a correr con esto. Por otro lado, Juan Manuel se va, pero quiero que tuiteen todo esto, que vayan poniendo en las redes lo que estemos hablando acá, salvo que digamos alguna barbaridad, ¿no? Uno piensa, bueno, investigación, qué palabra difícil, tengo que venir a la facultad y encima me tengo que fumar esto que es tan aburrido que parece ser la investigación. Cuando cursé mi carrera acá, que era publicidad, no había otra carrera de comunicación, incluso uno ve a un prócer como el profesor Zavala, de los primeros periodistas que hubo circulando por los pasillos, tampoco había periodismo. Recuerdo también que había chicas que se cursaron todo un cuatrimestre y decían, pero ¿cómo esto no es para ser modelo? Y se iban luego. ¿A qué viene todo esto? Entre las que egresaron casi un año después que yo, hay alguien que fue migrando y migró a otras áreas, que fue Fede Rey Lennon. Sí, es hoy por hoy un muy reconocido relacionista público, investigador, trabajó muchísimo en lo que sería la investigación de ciertas teorías. Y entre la investigación teórica él siempre contaba cómo se conformó una de las teorías más conocidas, que es la de agenda setting. Con McCombs y Shaw, él trabajó con McCombs, luego trabajó en España también con este contexto, y uno diría investigación, qué tema serio, ¿no? Ahora, en realidad, esta teoría se conformó cuando McCombs y Shaw se fueron a tomar un whisky después de haber estado trabajando todo el día. Esto no quiere decir que el profesor Gutiérrez dijo que las teorías se construyen de trasnochados y de borrachos. No tuiteen mal. Pero sí sucede esto, que las teorías van sucediendo y estaríamos en un plano de lo que sería aquello que es la investigación básica, aquella que es académica. Si tomamos, después les voy a pasar un texto, uno cuando dice mexicano se imagina siempre que son o mariachis o un tequila con un shot. No, vamos a pasar, después de poner a disposición de un investigador mexicano que habla de las relaciones públicas y la investigación para entender en dónde va todo esto. Este investigador cita primero a Avi Lee. ¿Y qué decía? Que el relacionista público, de estos pioneros que eran las relaciones públicas, que se basaba en la personalidad, no tenía que haber investigación. Simplemente alcanzaba con que hubiera una gran personalidad por parte del individuo. Marston ingresa luego otro elemento, la fórmula IACE, y habla de investigación, acción, comunicación y evaluación. Qué notorio, ¿no? Investigación aparece al principio y evaluación aparece al final como dos procesos de la investigación. Esto que nos parece tan lejano de la investigación en las relaciones públicas es algo cotidiano, algo normal. Yo no puedo iniciar cualquier trabajo de prestigio que comprendería las relaciones públicas sin investigar de qué se trata primero, sin ver cuáles son las necesidades, y luego no podría ver si mi trabajo está bien o mal hecho sin evaluar. Entonces la investigación no es solo académica, van a investigar y trabajar con investigaciones a lo largo de toda su carrera. Se pueden diferenciar distintos tipos de investigación también, ¿sí? Aquella que es estratégica para ver qué es lo que tengo que llegar a decir o de qué tengo que hablar, aquella investigación evaluativa para ver de qué se trata, aquella evaluación introspectiva para ver qué pasa con las relaciones públicas. Otro elemento notorio, ¿sí? ¿Por qué las relacionistas públicas son mujeres? ¿Por qué los autores de libros son mayormente hombres? ¿Qué pasa en esa disociación? ¿Podríamos investigar y evaluar eso?
a ver cuáles son las características que tiene cada segmento o cómo influye todo esto. Entonces, para investigar hay muchísimo. Redes sociales, podemos investigar redes sociales, pero hay cosas muy básicas que tenemos que ver. Desde lo que es las coordinaciones de investigación de esta facultad, necesitamos trabajar en conjunto con alumnos para que se vayan fogueando y entendiendo los valores que tiene todo esto. La investigación académica nos permite establecer marcos teóricos. Muchas veces, como decía muy bien el invitado anterior, es necesario, a veces el marco teórico surge luego de que la consultoría desarrolló algo. Y ese marco teórico evaluado, analizado y estudiado nos permite solucionar muchos problemas dentro del mismo contexto. Entonces, la investigación académica es muy importante y es complementaria a otras investigaciones que pueden ser más ligadas a lo cotidiano, al trabajo cotidiano. La idea es que se vayan acercando. Normalmente hicimos investigaciones cuantitativas, cualitativas, hay focus groups, aparece en un listado que no se los voy a contar acá, sino simplemente les voy a poner a disposición este paper. Lo que también decía el invitado anterior es como a veces se necesita la producción de otra documentación, papers de 20, 25 páginas, tesinas, monografías y muchas que tengan valor académico. El valor académico va a dar el sentido real y profundo de una investigación. Entonces, en conjunto, desde la universidad, desde la facultad, tenemos que promover este tipo de investigaciones, este tipo de estudios, este tipo de comprensión de los eventos y elementos que suceden en lo cotidiano. En lo laboral, aquellos que se dediquen simplemente a la tarea profesional también van a tener que utilizar estas herramientas de evaluación previa, de análisis, de ver cómo sucedieron las cosas, si las cosas están bien o mal hechas. Entonces la investigación no es algo lejano, no es algo que nos excede. Investigamos cuando leemos un libro, investigamos cuando entramos en la web, investigamos siempre. Y no necesariamente debe ser aburrido, y tampoco tenemos que tomarnos un wiki para investigar, ¿no? Ese es otro tema. No quiero decir mucho más para dejar paso a la continuidad a esto. Hubo algunas pequeñas demoras y querría ser breve. Los invito a cualquier pregunta que tengan para hacer, como para completar esta idea, o si no, simplemente invitarlos a que se vayan anotando a participar de las distintas investigaciones que estamos haciendo en la facultad. Nada más, gracias. Sí, pero antes me gustaría hacer una pregunta. De acuerdo a tu experiencia, ¿dónde ves que el estudiante, cuando encara el tema de la tesis, se traba, o le cuesta trabajar, o le cuesta definir? ¿Dónde ves vos? Digamos, el trabajo que se hace en la tesis es muy similar al que se hace desde la opinión pública, por ahí encarar una encuesta. El principal problema que se suele dar es identificar lo que se llama el problema de investigación, ¿sí? Concentrarse en un objeto de análisis, separar y hacer un embudo, es decir, es esto lo que hay que averiguar. Cuando empiezan se encuentran con que hay muchos, se empiezan a diversificar y ahí se hace improductivo. Creo que el principal punto es decir, voy a estudiar esto y lo concentro, lo centro en el espacio, en el tiempo, en el lugar. Creo que eso es la mejor parte para simplificar. Abordo básicamente un tema y esto va a pasar en cualquier cosa que yo haga. Cuando tengo que hacer una monografía de un tema en particular, ¿dónde voy a ubicarme? La otra cosa que sigue es entender lo que es el estado del arte, que significa qué investigaron los demás sobre ese tema. Esto también es importante porque el estado del arte significa el conocimiento académico. Yo no empiezo desde cero investigando todo. Tomo unos conocimientos como válidos y de ahí en más desarrollo mi conocimiento. Y empiezo a profundizar y vincularlo con mi tema. Y insisto, el gran problema que yo le propongo una vez que vienen generalmente a una consulta para iniciar la tesina es tomarnos 10, 15 días para redefinir y concentrarse bien en el problema.
Bueno, vamos a hacer un corte muy chiquito porque ya está nuestro próximo invitado, así que hacemos un recreo muy cortito de 10 minutos y los esperamos nuevamente para seguir con la jornada. Bueno, para seguir con el encuentro de investigación en relaciones públicas, y antes de darle el pase justamente a Gaby para que presente, me parece muy bien. Ustedes tienen la oportunidad, extraordinaria oportunidad, de contar con uno de los más destacados académicos, el cual me honra con su amistad. Somos no solamente colegas y compañeros de trabajo, porque ambos trabajamos muy activamente dentro del Consejo Profesional de Relaciones Públicas, sino que él cuenta con una destacada y brillante trayectoria académica. Y especialmente también en el tema de la investigación. Así que ustedes cuentan con alguien que está en actividad, que es docente, que es un gran académico, una excelente persona y un gran investigador, que tiene todo junto. Y para presentarlo le voy a decir a Gaby, por favor, que haga una breve síntesis de él y continuamos con este encuentro. Bueno, como les comentaba Manuel Montaner, nuestro invitado de ahora tiene una combinación muy interesante para nosotros, que es docente, es investigador y trabaja también como asesor, con lo cual de alguna manera conoce los distintos lugares del mostrador donde nosotros estamos trabajando. Se trata de Adrián Arroyo, es licenciado en Relaciones Públicas, tiene un posgrado en opinión pública y es doctorando en ciencias sociales. De alguna manera esta trayectoria en lo académico de Adrián muestra un poco cómo van a tener que ser ustedes como profesionales y cómo ya tenemos que ser nosotros como profesionales, seguir estudiando, porque como les comentó Manuel, el licenciado Arroyo fue director de la carrera de Relaciones Públicas de la Universidad Nacional de La Matanza, con lo cual, a pesar de tener un cargo de gestión y de diseño académico, sigue en estas huestes de seguir formándose, ¿sí? Así que el lugar donde están ustedes muchas veces nosotros lo asumimos también a esta altura de nuestras carreras, y esto es otro valor agregado. Así que bueno, Adrián, gracias por acompañarnos. Bueno, no, gracias Gabriela y gracias Manuel. La verdad que te faltó decir que soy lindo nada más y ya con eso un círculo cerrado. Muy grandilocuente tu presentación, demasiado, la verdad que demasiado. Bueno, ¿cómo les va, chicos? ¿Bien? Bueno, yo voy a conversar con ustedes una cuestión que por ahí está un poco alejada de todo lo que vienen tratando hasta ahora, no sé, espero que no se enojen y que no te enojes, Manuel. Es verdad que soy investigador. Yo integro un equipo de investigación en la Universidad Nacional de La Matanza que dirige la doctora Adriana Amado Suárez, ustedes probablemente la conozcan. Y estamos haciendo un trabajo desde hace 3 años en una serie de proyectos que yo ahora les voy a hacer una breve presentación, una breve síntesis, que tienen el objetivo de patear el tablero en un mediano plazo. Y patear el tablero significa un poco plantearse esto que la mayoría de ustedes probablemente cuando están por iniciar la carrera y hablan con sus padres o hablan con sus amigos o con quien sea que se relacionen, les pasan 2 cosas. Primero, que deciden que van a estudiar relaciones públicas. En segundo lugar, no saben por qué las van a estudiar. Y en tercer lugar, cada vez que les preguntan qué van a estudiar, ustedes no saben qué responder. Y eso tiene que ver con algo que aún hoy, después de casi 100 años de trayectoria con el nombre de Relaciones Públicas, porque esto data de la década del 20 del siglo pasado, cuando Bernays plantea el nombre de la disciplina, aún hoy seguimos debatiendo acerca de qué es lo que hacemos, pero fundamentalmente, qué es lo que somos. Lo que nosotros hemos percibido con Adriana, y en esto tienen que ver los proyectos de investigación, es
Hemos trabajado intensamente durante años en la formación de una disciplina de práctica profesional, pero nunca hemos trabajado en la formación de una ciencia social llamada relaciones públicas. Y esto marca dos diferencias importantes. El mundo académico, la universidad, tiene que prioritariamente formar profesionales, en primer lugar, y después formar técnicos. La formación profesional es una formación científica. Y esto requiere que las disciplinas que se dictan en las universidades sean científicas. Y nosotros necesitamos hacer de las relaciones públicas un estatuto que le dé la jerarquía de ciencia social. Pero para esto hay que investigar, y mucho. Hay que generar una montaña de antecedentes, hay que responder a todos los requisitos metodológicos que el positivismo instaló en el mundo occidental, y esto requiere inversión de tiempo, energía, y requiere además lo que Manuel hace, que es llevar adelante este tipo de actividades priorizando la cuestión de la investigación en los estudiantes de relaciones públicas, hecho que no es muy común en todas las universidades. No se le da una prioridad, o por lo menos no se lo valora con una importancia trascendente a la investigación en las aulas, en las 14, 16 universidades que dictan la carrera en todo el país, con lo cual celebro este tipo de iniciativas por parte de la Universidad de El Salvador. Bueno, yo, digamos, para hacer una distinción, el abordaje de la investigación para mí tiene dos grandes dimensiones. Una que es la dimensión que tiene que ver con la práctica profesional, ¿sí? Aquella que hace al ejercicio de las relaciones públicas y que tiene que ver básicamente con la evaluación formativa y la evaluación, y la investigación evaluativa, aquello que ustedes van a conocer o ya conocerán como auditoría de imagen, auditoría de comunicación, monitoreo de opinión pública, investigación de mercado en sí misma, es decir, todo aquel tipo de datos que uno obtiene y que son necesarios para la gestión profesional en una consultora, en una corporación, en una empresa, etcétera, etcétera. Nosotros no vamos a hablar ahora de ese tipo de investigación, vamos a hablar de la segunda instancia, que es la investigación académica y la investigación científica. Esta que nos lleva a plantearnos un objeto de estudio que nos permita generar de las relaciones públicas en el marco académico una ciencia social. No podemos definirnos ni autodefinirnos como una ciencia. Somos, como dicen los sociólogos, una tecnología que se aplica. Y es feo cuando uno convive y comparte con supuestos cientistas sociales y le dicen, pero ustedes no son científicos, ustedes apenas hacen gacetillas de prensa o se ocupan de la prensa, qué sé yo. Es decir, hay hasta como un menosprecio a veces, ¿no?, de la actividad profesional, como dicen, ni que hablar cuando lo ponen sobre la primera plana a Gaby Álvarez y dicen, estos son ustedes, digamos. Entonces, estamos en problemas, ¿no? Con lo cual, mientras no nos propongamos y no trabajemos intensamente en lo que implica la construcción de un estatuto científico de la disciplina, vamos a seguir relegados desde el punto de vista de la opinión de los que no saben lo que hacemos. Y en esto tenemos que trabajar nosotros desde las aulas y desde las universidades y ustedes intensamente, no solo porque son el futuro de la profesión, sino porque dentro de las aulas y en las universidades ustedes tienen que ser los motores de los proyectos de investigación. ¿Qué significaría tratar de establecer un estatuto científico de las relaciones públicas? Plantearnos como objeto de estudio a las relaciones públicas como un fenómeno social y no como una práctica profesional o como una técnica que se aplica en una organización. Esto como primera instancia, y este es el proyecto central sobre el cual estamos trabajando desde la Universidad de La Matanza con estos proyectos de investigación que yo les voy a presentar ahora. Gabriela, me dijiste que teníamos hasta las 6, 7 de la tarde más o menos, ¿no? Una presentación cortita voy a hacer, así que quédense tranquilos. Nosotros, estos son nombres técnicos que los tengo que poner obligatoriamente porque corresponde. En la Universidad de La Matanza, como les decía recién, a través de la doctora Adriana Amado Suárez como directora, tenemos 3 proyectos de investigación, 2 iniciados, que están transitando más o menos la mitad de su tiempo de vida, y un tercero que inicia ahora en la segunda mitad del año. Se llaman PROINCE, PROINCE son las siglas de Programa de Incentivos, porque son proyectos de investigación que están avalados por entes que certifican los resultados finales, que son el Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Por qué es importante esto? Porque en realidad la investigación producida no queda en el aire. El resultado obtenido está certificado y avalado por un organismo público de primer nivel, con lo cual
vamos conformando la suficiente cantidad de antecedentes para que dentro de algunos años ustedes puedan disfrutar de ser científicos en términos de soy un licenciado en Relaciones Públicas, que es una ciencia social, y no una técnica que se aplica para hacer gacetillas y o comunicados de prensa. Los números son simplemente las nomenclaturas que se le asignan a los proyectos, eso no es trascendente, ¿no? Lo único que les puedo decir es que el 160 viene después del 159. Y que el 174 va bastante después que el 160, digamos, porque nosotros no somos especialistas de matemática, entonces yo hago un aporte en este sentido, ¿sí? General, a mí cuando me preguntan 2 por 3, yo contesto llueve, porque digamos, es todo mi conocimiento alfanumérico. Digamos. Bueno, yo voy a hacer hincapié solo en un proyecto, que es el 159, que tiene que ver con el campo académico de las relaciones públicas. Pero no puedo no mencionarles los objetos de estudio de los otros 2 proyectos, porque son todos complementarios. Y además hay 2 más en vistas que están desarrollándose porque es muy complicado, desde el punto de vista burocrático y administrativo, presentar un proyecto de investigación que sea aprobado por el Ministerio de Educación. Piensen que nada más que administrativamente, burocráticamente, la presentación lleva alrededor de 50 hojas, que es formularios y formularios y formularios, y antecedentes de los investigadores, y más formularios y más formularios. Es una maquinaria burocrática infernal. Pero bueno, una vez logrado esto, el proyecto queda aprobado, hay un presupuesto para trabajar, con lo cual uno puede enriquecer mucho la necesidad de desarrollar contenido científico en la disciplina. Vamos al Provincia 160, que está a mitad de camino. Nosotros empezamos con estos proyectos oficialmente a fines del año pasado, estamos transitando más o menos ahora ya, no, miento, estamos en el 2013. Yo estoy viviendo un año atrasado. Estamos en el momento, empezamos a fines del 2011 con estos proyectos, o sea que ya tienen un año entero de vida y ahora estamos transitando la segunda mitad. Se supone que para enero del año que viene tenemos que tenerlos terminados los 2 con los resultados no publicados, pero listos para publicar, digamos, ¿sí? Y publicar los resultados significa publicar un libro, básicamente, donde se desarrolla todo, no tanto lo demostrado en términos estadísticos, que si bien eso es un soporte importante, más que nada los contenidos logrados a partir de esto y las posturas logradas a partir de esto. El 174, que es posterior, empieza en la segunda mitad del año. Bueno, el planteo hipotético de este primer proyecto es que la información que conforman las noticias proviene y es la resultante de la gestión que realizan las oficinas de prensa y las áreas de relaciones públicas en todo el mundo. De hecho, nos sustentamos en una estadística hecha en Gran Bretaña donde el 75% de la producción noticiosa de los medios de comunicación, todos aquellos que tengan que ver con la prensa, en Gran Bretaña vienen de agencias de prensa o consultoras de relaciones públicas. Son la principal fuente de generación de noticias. ¿Saben por qué es importante esto? Porque acá es donde espero que no haya nadie de esta área disciplinar que voy a mencionar, pero acá es donde nosotros tenemos que hacer un corte definitivo. Somos hijos dependientes históricos de la ciencia de la comunicación. Y nos la pasamos diciendo A, que la comunicación es transversal a nuestra disciplina, B, que nosotros necesitamos manejar la comunicación, C, que terminamos haciendo lo mismo que la gente de comunicación social, D, que la gente de comunicación social hace lo mismo que nosotros. Si hay algo que tenemos que hacer, discúlpenme la expresión, es divorciarnos de la comunicación social, porque si no vamos a seguir siendo comunicación dependiente, no sé cuál sería la palabra lógica. ¿Hacemos comunicación? Sí, pero ¿es lo único que hacemos? No. Hasta que no entendamos y asumamos ese principio, que esta es una disciplina que genera relaciones a través de múltiples canales, no necesariamente comunicacionales, vamos a seguir siendo dependientes de la ciencia de la comunicación. Entonces, no es la gente de comunicación la que se transforma en fuente noticiosa en Gran Bretaña, es gente de relaciones públicas, pero no lo decimos. No lo decimos, no se lo cantamos al mundo esto, entonces no hay manera de que nos reconozcan como tales. ¿Cuál es el verdadero rol y el verdadero protagonismo que la disciplina tiene en la generación de noticias? Por ejemplo, esta investigación tiende a demostrar justamente eso, el valor de las relaciones públicas en la generación de noticias y que es ampliamente superior al que las acciones de comunicación por sí solas generan. Hay un precepto que manejamos en la actualidad que es, antes el periodista buscaba la noticia, ahora la noticia busca al periodista. Y nosotros somos fuente generadora de noticias.
El objetivo principal es obtener datos de los factores de influencia y los actores participantes en la construcción de información pública que permite identificar la interrelación entre relaciones públicas y periodistas. El objetivo final del proyecto de investigación es cuál es la articulación que existe entre periodismo y relaciones públicas, sin nada que ver con la comunicación. La comunicación es una herramienta de trabajo, nada más. Es una parte de lo que hacemos, nada más. Tenemos que autoconvencernos de eso. No hay gente de comunicación acá, ¿no, Manuel? Este es el tercer proyecto, digamos, que todavía no entró en vigencia, que es complementario con el 160. ¿Qué es lo que estamos haciendo en el 160 concretamente? Hemos desarrollado una base de datos de todos los medios de comunicación que hay en la Argentina, privados y públicos, y hemos hecho una selección de 600 periodistas de diferentes medios en todo el país, una muestra bastante amplia, a partir de los cuales se hace una entrevista de 45 minutos con cada uno de esos periodistas. Es una encuesta de casi 30 y pico de preguntas, algunas muy extensas y con preguntas bastante urticantes para el periodista, que tienen que ver inclusive con preceptos éticos y demás cuestiones, que tiende a aprobar básicamente no solo el perfil del periodista en la Argentina, sino básicamente cuál es la relación que el periodista tiene con las relaciones públicas y con los profesionales de relaciones públicas. Esto nos permite establecer una primera base de datos sólida de la relación periodista, no prensa, periodista, relaciones públicas. Este segundo proyecto lo que hace es analiza cómo se generan desde las relaciones públicas los contenidos de producción que el periodista absorbe para publicar en los medios. Porque una cosa es que nosotros le digamos al periodista tenemos una noticia, y otra cosa es que nosotros construyamos la noticia, que el periodista lo único que hace es vehiculizarla. El periodista en sí mismo es medio, no es constructor de la noticia. Y nosotros no nos estamos haciendo cargo de eso, que muchas de esas noticias son producidas por nosotros mismos. Esta segunda investigación tiende a probar justamente y a consolidar ese punto de vista. Relación periodista-relaciones públicas, producción de noticias desde las relaciones públicas. ¿Por qué? Porque estadísticamente vamos a demostrar el protagonismo que la profesión tiene en los medios de comunicación en la actualidad y en la generación de visibilidad de diferentes actores relevantes. ¿Se entiende hasta acá lo que estoy planteando? Siento como que estoy dando una clase. Ahora bien, en este quiero detenerme un poquito, ¿qué es el proyecto que transversaliza a los dos anteriores? Es aquel que trabaja sobre el campo académico de las relaciones públicas, aquel que puntualiza el objeto a mediano plazo de consolidar, constituir el estatuto científico de la profesión. Lo que pasa es que necesitamos todos los antecedentes anteriores para poder demostrar cuál es nuestra área de trabajo específica y puntual. ¿En qué consiste este trabajo? Es mucho más sencillo de lo que ustedes se piensan, pero porque es el primero y porque consolida o porque sienta las bases para los que siguen después. Esto tiene que ser ladrillo tras ladrillo. Calculamos que esto es un trabajo que no nos va a llevar menos de 5 o 6 años, cerrarlo por completo como para tener un producto definitorio que pueda ser sólido, ¿no? Y creíble en términos de, bueno, no somos un par de loquitos que venimos a decir que las relaciones públicas son una ciencia, ¿sí? Y ojo, dice Toussaint, puede fallar. Decía, en realidad, puede fallar. Es decir, ¿hay margen de error en esto? Sí, por supuesto. ¿Podemos equivocarnos en las especulaciones que estamos haciendo, en los planteos hipotéticos que estamos haciendo? Porque para nosotros estos son expresiones de deseo que queremos demostrar a través de una metodología científica, que es lo que finalmente nos va a dar ese estatuto de ciencia. Pero puede salir mal. ¿Está claro esto? Creemos que no. Y por ahora los resultados nos vienen dando la razón. Pero esto no significa que no nos podamos equivocar. Y el día que lo planteemos vamos a tener una discusión que va a ser prácticamente en un ring con la gente de sociología sin lugar a dudas. Y también con la gente de ciencias de la comunicación, sin lugar a dudas. Que va a ser para alquilar balcones eso, ¿no? Va a estar esa parte va a estar divertido. Yo me voy, yo no peleo, pero digo los que vayan a pelear. Bueno, ¿cuál es la hipótesis que nos planteamos para este proyecto?
Sostiene que el desarrollo de la investigación y enseñanza de las relaciones públicas, en Argentina tuvo una trayectoria particular, determinada por el predominio de un enfoque práctico en la enseñanza, y el predominio de estudios en el área de la comunicación en general en líneas teóricas, que no tuvieran en cuenta el campo de investigación propio de las relaciones públicas. Dos dimensiones bien separadas en la hipótesis. A. La carrera de relaciones públicas se dicta en la Argentina desde el año 65. Hace unos cuantos años, el año que yo nací, ¿sí? O sea, es un año histórico, ¿no? Arroyo nació y nacieron las relaciones públicas académicamente en la Argentina. ¿Cómo? Yo pensé que vos habías nacido después del 70. Bueno, puntualmente, dos dimensiones bien distintas y bien marcadas. La enseñanza de relaciones públicas en la Argentina estuvo siempre salpicada por la práctica profesional, siempre salpicada por la aplicación de técnicas, e inclusive el alumnado demanda permanentemente, ¿no? Esta cuestión de, ¿a mí qué es lo que me interesa? Insertarme en el mercado laboral. ¿Está bien? Sí, obvio, correcto, es lo que corresponde. ¿Qué necesito para insertarme en el mercado? Necesito saber hacer esto, saber escribir una gacetilla, saber qué es la responsabilidad social, saber qué es... Es decir, siempre hubo un predominio absoluto de trabajar las herramientas de la disciplina. A. B. Siempre teniendo en cuenta como base científica de la profesión a las ciencias de la comunicación. Entonces nunca nos planteamos como objeto de estudio a las relaciones públicas como relaciones públicas. Nunca nos planteamos a las relaciones públicas como una profesión que es una ciencia en sí misma, no dependiente de otras. Esto es lo que quiero puntualizar, no dependiente de otras. Y espero al final, con un último slide, poder medianamente dejarle la semillita plantada con respecto a esto que creemos nosotros, ¿no? El objetivo general es describir la trayectoria de las relaciones públicas en Argentina como disciplina académica en el campo de la comunicación. Cuando yo estudié, hace bastante poco, pero yo soy graduado de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, primera universidad pública que dicta la carrera en la Argentina después de la UADE. Yo me inscribo en la licenciatura en comunicación con orientación en relaciones públicas. Entonces existía la licenciatura de comunicación con orientación en relaciones públicas, en periodismo, en publicidad y en comunicación social y en... no, ya los dije todos. Sí, las dije todas. Entonces, digamos, uno tenía una especie de ciclo básico común de casi 3 años y después 2 años de especialización. En esa época eran 5 años la licenciatura. 2 años de especialización que tenían que ver con la orientación que uno había hecho, ¿sí? Pero nos daban como base, somos graduados de comunicación, que hacemos relaciones públicas. Graduados de comunicación, que hacemos relaciones públicas. Graduados de comunicación, que hacemos publicidad. ¿Se entiende esto? Digo, no, muchachos, no es así. Por suerte, a mitad de la carrera hubo un cambio de plan y desapareció esa construcción teórica. Entonces, a partir de ese cambio de plan, pasamos a ser licenciados en relaciones públicas, licenciados en periodismo, en publicidad y en comunicación social. Partimos bien las aguas. Hubo gente que lo entendió desde un primer momento. Esto fue hace 2 o 3 años nada más, ¿eh? Quiero que quede claro eso porque por ahí se piensan que soy mucho mayor de lo que parezco. Entonces, el objetivo es describir que la trayectoria de la enseñanza de relaciones públicas estuvo basada en la comunicación. ¿Por qué lo queremos describir? Para demostrar que justamente fue así y que nosotros no queremos que sea así. Por eso el punto de partida de esta primera investigación sobre el campo académico es demostrar aquello que es real y que queremos cambiar. ¿Se entiende lo que estoy planteando? No es que queremos demostrar, no, esto no son las relaciones públicas. Queremos decir, no, siempre salpicaron en las relaciones públicas académicamente de comunicación y nosotros no queremos dedicarnos a eso. No es nuestro eje científico de trabajo. Un primer postulado que aparece, estos son algunos de los resultados ya obtenidos, ¿no? Es que la investigación académica local, lo que se ha investigado en la Argentina, y les comento algo, es muy poco lo que se ha investigado en la Argentina. No hay prácticamente antecedentes de publicaciones propias nuestras que tengan que ver con resultados de investigaciones científicas, sino que es alguien que se puso a escribir un libro sobre una determinada temática, lo cual no está mal, no es incorrecto esto y es bueno que cada vez se escriba más sobre la profesión. Pero fíjense ustedes todos los libros que hoy por hoy se están vendiendo, inclusive los manuales de la crujía, comunicación interna, gestión de conflictos potenciales, no sé, marca esto, reflexiones sobre el management de la comunicación.
no me quiero meter con mi amigo Federico Reilero también, pero todos libros que están orientados a la práctica de la profesión y no hablan de relaciones públicas. Responsabilidad social, ¿qué es? ¿Qué sirve? Y después, claro, resulta que nos quejamos porque aparece alguien de ciencias económicas que dice el balance social ahora lo firma un contador. Entonces ustedes van al Consejo Profesional de Ciencias Económicas y se encuentran con un libro que es Cómo hacer un balance social, un libro que es Principios básicos de la responsabilidad social empresaria. Si no nos autoprotegemos nosotros y definimos nosotros qué es lo que somos, todos aquellos que vengan con disciplinas conexas van a morderse un pedacito de lo que hacemos. Está clarísimo esto. Es un problema y que ustedes tienen que defender. Por eso celebro lo que decía el profesor cuando hablaba de las tesis, ¿no? Porque a veces los alumnos cuando llegan al final de la carrera cuestionan, tenemos que hacer la tesis. Yo siempre digo anecdóticamente, si supiera, Manuel, yo mi tesis de grado la escribí en una máquina Olivetti, esas con las teclas separadas, que uno pasaba el dedo entre medio de las teclas y te clavabas hasta acá, y cada vez que te equivocabas y tenías que borrar era el tabulador para atrás y le ponías ese cosito blanco y la R la marcabas 400 veces hasta que quedaba una chanchada, ¿no? Y cuando tenía que poner algún gráfico, muchas veces el gráfico lo hacíamos en una hoja cuadriculada, lo fotocopiábamos y lo pegábamos, imagínense, un laburo de hormiga. Ahora con tecnología una cosa de loco. Bueno, y el hecho de hacer una tesis implica justamente darle a la licenciatura un valor de ciencia, porque la tesis es un trabajo científico y además es la aplicación en su totalidad de una metodología de investigación, que es lo que nosotros tenemos que fomentar para justamente demostrar que lo que hacemos nosotros es ciencia, que hay una ciencia de las relaciones públicas. Ojo, lo que no quiere decir que aquel que quiera abocarse 100% a la práctica profesional lo pueda hacer y corresponda que lo haga, ¿eh? ¿Se entiende? Pero esa persona, inclusive desde el punto de vista profesional, se va a sentir mucho más segura haciendo lo que hace si sabe que está respaldado por un principio científico, que es que él mismo ha estudiado una disciplina que es científica y no que simplemente es un vehículo o es, si se quiere, una herramienta técnica de aplicación en la gestión, nada más. Entonces, uno de los principales problemas es que en la investigación que se ha desarrollado en la Argentina, que es bastante escasa, pero la que se ha hecho, nosotros tomamos como punto de partida la década del 70, el foco de estudio, el objeto de estudio no consideró nunca a las relaciones públicas como objeto de estudio, sino investigamos sobre crisis, investigamos sobre responsabilidad social, investigamos sobre comunicación interna, investigamos sobre motivación. Lo mismo pasa con las monografías o los ensayos o los trabajos finales de grado que hacen los estudiantes. Nosotros, allá en la universidad en La Matanza, vamos por la 4ª promoción de graduados, 2 alumnos, debemos tener unos en total 200 y pico de graduados ya, 2 alumnos de todos los que hicieron trabajos finales de grado, hicieron trabajos sobre la epistemología de las relaciones públicas, solo 2 de casi 200. El resto, todos trabajaron en, obviamente, las patas del ejercicio profesional. La comunicación interna en la fusión y adquisición, la comunicación interna en la responsabilidad social como marco constructor de la marca, es decir, todo práctica profesional, ¿Se entiende lo que estoy planteando? Digo, hay como una distancia, pero también es responsabilidad nuestra que no incentivamos en las aulas durante los años que ustedes transitan por la universidad esa necesidad de que haya gente que se tiente por la investigación científica y no solo la práctica profesional. Lo único que les puede pasar, después de todo, si se dedican a la ciencia de las relaciones públicas, es no ganar plata, pero eso no es lo trascendente, digamos. ¿Quién estudia para ser profesional y ganar plata o vivir de eso? ¿No, Manuel? Digamos, no es ese nuestro objeto. Los chicos me miran con cara rara, como diciendo, este pibe está loco, le pasó algo de antes de venir, le pasó. Bien, los objetos de estudio por excelencia fueron la comunicación y las funciones propias de la gestión profesional, lo que mencioné recién, y no a las relaciones públicas en sí mismas. Ustedes se estarán preguntando, este tipo cuando dice estudiar relaciones públicas, ¿de qué corno me está hablando? Bueno, al final lo vamos a revelar, ¿sí? Lo dejó el misterio, ¿viste? Bueno. La reducción de las relaciones públicas a un campo profesional y no científico ha llevado muchas veces a escindir la práctica de la teoría. En las aulas universitarias,
cuestan más las materias que tienen que ver con lo científico que las materias que tienen que ver con la práctica profesional. Entonces, aman Relaciones Públicas 1, Introducción a Relaciones Públicas, Públicos Internos, porque son de la práctica profesional, pero cuando tienen que hacer sociología, filosofía, antropología, psicología, o métodos de investigación social, ¿para qué me sirve? ¿Qué tiene que ver esto con lo mío? Historia argentina, historia mundial, ¿qué sentido tiene que estudie esto? Si yo voy a hacer relaciones públicas, etcétera, etcétera, ¿no? Es un cuestionamiento permanente por parte del alumnado, que es normal, es normal. No se preocupen, a mí me pasó también. Entonces, nos abocamos a la práctica, ustedes demandan práctica, pero no teoría. No piensan en términos teóricos. Y un profesional tiene que saber construir saberes. Para construir saberes tengo que ser parte de una ciencia. Para esto tengo que administrar, dominar, entender lo que es la construcción teórica y no solo la práctica de una profesión. Tal vez Wilcox es el que más se aproxima a un concepto equilibrado cuando dice es una ciencia aplicada. Pero después Grunig hace un retraso sobre el tema y dice es una técnica aplicada. Cada uno tiene su prisma, ¿sí? Siendo que igualmente ahora lo vamos a mencionar a Grunig porque es el único que tiene un antecedente de investigación serio en la profesión. Justamente este. Nosotros hemos recabado una cantidad importante de antecedentes, inclusive en este momento creo que en España a través de Jordi Cifra se está haciendo un trabajo bastante concienzudo. Jordi Cifra es un obsesionado con el tema de poder definir a las relaciones públicas como una ciencia. Hace unos años ellos hicieron allá en Sevilla el primer congreso de investigación en relaciones públicas donde determinaron que el objeto de estudio de las relaciones públicas eran las comunicaciones de las organizaciones. Me parece que es un poco forzado, tirado digamos, como un poquitito superficial, pero independientemente es un buen intento. Digo, cada vez que podemos apostar y poner un poroto, una ficha, planteando un objeto de estudio de las relaciones públicas, nos vamos acercando cada vez más a lo que sería un estatuto científico de la profesión. Grunig y Hahn concluyeron, ¿se acuerdan, no? Los 4 modelos de relaciones públicas. Esa es una investigación real. Él estuvo durante un par de años analizando cuáles eran las prácticas de relaciones públicas más repetitivas en el mundo corporativo de los Estados Unidos y llegó a una conclusión de 4 modelos. Información pública, agente de prensa, el simétrico y el asimétrico bidireccional, ¿sí? Que a mí me resulta interesante, porque la información de prensa es definido y el agente de prensa también es definido, pero cuando él dice simétrico y asimétrico bidireccional es como que todo lo demás no lo podía clasificar, entonces lo metió ahí adentro. Dijo, todo lo otro que se hace, que no es información pública y que no es gestión de prensa, es simetría o asimetría bidireccional, punto. Está bien, digamos, es una manera de generar un punto de vista, ¿no? En este sentido, ¿qué vinculación o qué nexo hacemos nosotros con respecto a lo que implican nuestras investigaciones? Fíjense, la conclusión es que el modelo más usado por la administración pública, y saben, la administración pública me refiero al primer sector, ¿sí? ¿Saben lo que es el primer sector? Sí. Primer sector, segundo sector, tercer sector. Primer sector es el Estado Nacional, todos los organismos públicos. Segundo sector, el sector privado, el que pertenece al mercado. Y tercer sector, el sector de las ONGs o el sector sin fines de lucro, ¿sí? Habitualmente se clasifica desde ese punto de vista. En la administración pública, pero también en las empresas y en las organizaciones comunitarias, es decir, las ONG, las no gubernamentales, el modelo de información pública es el que más se utiliza. La concepción de la comunicación es difusión unidireccional de información, esto lo habrán estudiado en alguna materia, basada en la idea de que existe una verdad que debe ser conocida, una verdad única, punto. El 50% de las organizaciones manifestaron en esa investigación tener como prioridad en su mecanismo de comunicación a la información pública, ese proceso de información que supuestamente no tiene vuelta, no tiene retroalimentación, no tiene feedback, es unidireccional. Y el 15% manifestaron que se dedican a ser agentes de prensa o gestión de prensa, ¿sí? Que es un modelo bastante parecido, porque también es unidireccional supuestamente, pero hay ya una diferencia, no es una información objetiva, sino que hay una construcción noticiosa, hay un hecho que yo quiero hacer público de alguna manera y le doy formato de noticia, ¿sí? Ellos estimaron un 15% el uso de este modelo y lo que dice abajo, que está tapado, es que no puede ignorarse el crecimiento del modelo comunicacional de agente de prensa en los gobiernos y mucho más en la actualidad y no necesariamente en función de la comunicación política,
¿no? Porque ahí se produce otra mezcla. ¿Qué diferencia hay entre la comunicación política y la comunicación de gobierno o la comunicación de Estado? Son tres variables absolutamente distintas. Este es el único antecedente cierto, real y válido, si se quiere, de investigación seria en relaciones públicas. Uno solo en 100 años de historia. Es un tema delicado, es decir, no nos hemos ocupado de nosotros mismos. Nos hemos ocupado de lo que hacemos, pero no de lo que somos. Esto es clave, tenerlo en cuenta a futuro, chicos. Es muy importante que ustedes piensen en la profesión que eligieron como una ciencia y no como una herramienta de trabajo solamente. Estoy repetitivo con esto, pero como una tarea de concientización, ¿viste? ¿Cuál es toda la cuestión? Hasta ahora, esto es haciendo un corte en este momento en los trabajos que estamos haciendo de investigación. A pesar de la baja, casi nula, participación de nuestro campo de interés en el ámbito académico, las relaciones públicas se consolidaron como herramienta principal en la gestión de las comunicaciones de las organizaciones. La gente que trabaja en cualquier área organizacional del primero, segundo o tercer sector que tenga que ver con la gestión de la comunicación, ¿saben lo que hace? Relaciones públicas. No hace comunicación. Porque lo que se hace desde la comunicación en las organizaciones no es nunca unidireccional, jamás es unidireccional. Ni en la información pública, ni en la gestión de prensa, ni siquiera en la propaganda, porque ya no existe más el receptor pasivo. Entonces, cuando existe un proceso de información pública, supuestamente, cuando ustedes van por la calle y ven un cartel que dice obra terminada, ¿no? Eso es información pública, objetiva, tendido del arroyo fulano de tal, tantos metros, presidencia de la Nación, Cristina Kirchner o quien sea. Ese modelo de información pública no es ni ingenuo ni unidireccional, es comunicación de Estado. Y busca una retroalimentación a futuro, que es, en octubre vótenme, porque yo hago obras. No podemos seguir sosteniendo la ingenuidad del fenómeno de la comunicación unidireccional como algo que existe. Mentira, y mucho menos desde el advenimiento de la web 2.0, donde la esfera pública, que antes estaba reservada al mundo de los medios de comunicación, se traslada activamente con la participación de ustedes en el marco de las redes sociales, donde ahora uno mismo es fuente de emisión de noticias y en forma directa. Entonces tenemos que cortar con la dulzura, tenemos que basta de esta ingenuidad que tiene que ver con que lo que hacemos es comunicación. No, lo que hacemos son acciones públicas relacionantes entre actores sociales relevantes y administramos y regulamos el impacto social de esos actores. Eso es una ciencia. No es una estrategia de comunicación, no es hacer responsabilidad social, no es hacer gestión de prensa. Es pensar en el fenómeno de cómo desarrollo y sostengo relaciones vinculares entre diferentes actores sociales relevantes. Y la sociología no se ocupó de eso. La sociología se ocupa de los grupos sociales, pero no de los actores sociales relevantes que son las instituciones que han marcado la historia de la humanidad. La historia de la humanidad se ha construido a partir de las relaciones institucionales. Soberbio y arrogante lo que estoy diciendo. Pero si yo no defiendo lo que yo soy y yo no me ocupo de darle ese estatuto científico a lo que yo soy, voy a seguir siendo dependiente y voy a seguir estando en un segundo plano con respecto a aquellas ciencias sociales que consideran que son las que tienen o manejan la verdad. Y ya estoy viejo, no me interesa más eso. No soy joven como vos, te lo dije. Pero hice catarsis. Después, somos pocas como terapia de grupo, ¿viste? Una cosa así, yo quería decir esta verdad. Entonces es como que uno se defiende. Pero para demostrar esto, ¿qué hace falta? Investigación, resultados, números, estadísticas. Para construir un saber hay que investigar, hay que invertir mucho tiempo en esto. Y sinceramente, nos necesitamos a ustedes. Digo, no hay manera de que nosotros no podamos proseguir con la tarea de investigación en los próximos años si los alumnos no se comprometen en la investigación también. Y digo, todos, no, los que quieran, pero uno ya suma más. Elijan, opten, busquen sus destinos en este sentido, ¿sí?
me voy a dedicar a la investigación académica, me interesa definir qué son las relaciones públicas realmente, me interesa quedar en la historia por haber sido parte de la constitución del paradigma de las relaciones públicas en el siglo XXI, a mí sí. Otro acto de arrogancia. Pero digo, si no soy arrogante yo con lo que yo hago, estamos en problemas, ¿se entiende? Digo, fuera de eso, yo cuando me levanto todas las mañanas y me miro al espejo, uno es lo que el espejo le devuelve, ¿sí? Yo me miro al espejo y digo, George Clooney. Bueno, es una expresión de deseo, ¿no? ¿Viste? Cierro los ojos y lo imagino, abro los ojos y me descompongo, pero fuera de eso, digamos, por lo menos por un segundo lo sueño, ¿viste? Entonces, para cerrar esto del estado de la cuestión, a pesar de la baja casi nula participación de nuestro campo de interés en el ámbito académico, las relaciones públicas se consolidaron como herramienta principal en la gestión de la comunicación de las organizaciones. La especificidad del campo demanda una delimitación de su alcance, y acá viene el principal problema que tenemos que trabajar a nivel de investigación, que es definir el alcance de la disciplina. Definir el alcance de la disciplina se hace planteando seriamente y cerrando un objeto de estudio, y ese objeto de estudio que genera el alcance de la disciplina establece el estatuto epistemológico y la transformamos en ciencia. Pero para esto hacen falta toneladas y toneladas de antecedentes. Y esos antecedentes se logran solo en base a la investigación académica. No a la investigación de la práctica profesional, sino a la investigación de las relaciones públicas sobre las relaciones públicas, ¿sí? Quiero decir, llego a este momento de mi vida, hace 20 años que me recibí, y me pregunto nuevamente qué son las relaciones públicas. Porque ahora lo que creo es que está el campo totalmente abierto para verdaderamente llegar a un concepto definitorio que la enmarque dentro de una ciencia social. Es patear el tablero y generar un paradigma nuevo. Definir o delimitar el alcance y los antecedentes históricos de la profesión va a sentar las bases académicas y las referencias internacionales necesarias para potenciar su desarrollo en el país. No tenemos participación intensa en el resto del mundo como protagonistas en la generación de saberes y de conceptos en relaciones públicas. Y hay hechos llamativos. Ustedes acá pueden asistir al encuentro de estudiantes que organiza el Consejo Profesional todos los años y capaz que hay 200, 300 chicos, ¿no? Ustedes van a un encuentro en Barcelona, en una universidad, con estudiantes de Relaciones Públicas o carreras afines y son 15. 20 máximo, ¿sí? Pero no por una cuestión, digamos, de que la gente no participe, sino porque es todo lo que hay. Es todo lo que hay. La masividad con la que nosotros podríamos desarrollar la profesión en la Argentina no la estamos aprovechando. Y hay países en Latinoamérica como Brasil que nos llevan bastante ventaja en este sentido, crecen y se desarrollan a una velocidad exponencial, y Chile mismo está muy potenciada con respecto a la investigación científica en relaciones públicas. Tenemos que ocuparnos nosotros también si no queremos quedar a la saga, siquiera en Latinoamérica con respecto a esto. Y inclusive los americanos ya lo descartaron por completo, digamos, ellos están completamente metidos en la idea de la práctica profesional, y los europeos están intentándolo, pero son pocos los que batallan contra esto. Tenemos una oportunidad histórica que debemos aprovechar. La corta historia en la práctica profesional de las relaciones públicas en nuestro país y la incipiente conformación de su campo académico condiciona un espacio para su investigación que demanda aportes y herramientas metodológicas provenientes de las ciencias sociales y de la comunicación. Somos una disciplina joven, no tenemos una trayectoria en investigación, tenemos que desarrollar un modelo de investigación propio, un método de investigación propio, y eso solo se logra si planteamos un objeto de estudio claro y específico. Si no, vamos a seguir siendo dependientes de la sociología y de las ciencias de la comunicación. Tenemos que tener nuestro propio modelo de investigación. En eso Brünig fue un avanzado. Él pensó claramente en la necesidad de un modelo propio de las relaciones públicas. Se percibe una ausencia de método propio en la disciplina a consecuencia de la falta de un objeto de estudio específico que está separado o que esté separado de la gestión de la profesión, esto que les planteaba recién. Seguimos investigando pensando en la función profesional de las relaciones públicas y no en el concepto de relaciones públicas. Este contexto nos obliga a trabajar a futuro en dos dimensiones de análisis concretas que establezcan categorías de estudio. Dos, por ahora, son las que proponemos por ahora. Esto no significa que
pueda haber más o que alguna de estas se caiga. La primera, lo hablábamos contigo hace un ratito, tiene que ver con reflexionar la denominación del campo profesional. Se denominan comunicación institucional, comunicación organizacional, relaciones institucionales, asuntos públicos o, lo que está tapado ahí abajo que quedó medio cortado, o relaciones públicas. Entre otros, sí, ahí habría que poner un etcétera largo. ¿Sí? Entonces, claro, después se encuentran con esta cuestión ustedes problematizada de ¿quién ejerce las relaciones públicas en una organización? Y si hablamos de asuntos públicos, y capaz que es un abogado porque tiene control o dominio de la cuestión regulatoria, y después el chico que estudia se queja, pero ¿por qué hay gente que no es de la profesión y que está en el cargo? ¿O por qué hay un gerente de relaciones institucionales que es contador? ¿Se entiende? Digo, es un cuestionamiento que tiene directa responsabilidad en nosotros mismos. Es porque nosotros no hemos definido el alcance de la profesión, y no hemos definido el campo de estudio de la profesión, y no hemos definido el objeto de estudio de la profesión, y no hemos transformado las relaciones públicas en una ciencia. Entonces, claro, cualquier tipo que más o menos tenga la capacidad de generar determinado nivel de vinculación o que maneje asuntos regulatorios, está supuestamente, o que tenga una buena agenda de contactos, está supuestamente capacitado para ejercer un cargo jerárquico y relevante en una organización. ¿Sí? Bueno, no, es culpa nuestra. Es culpa nuestra. Somos nosotros los que no estamos tomando posición al respecto. No lo pienso decir en la reunión de comisión directiva esto, ¿eh? Que quede entre nosotros, por lo menos por ahora. Somos nosotros los que no estamos tomando posición. Son ustedes los que tienen que tomar posición a futuro. Pero necesitamos pruebas. Y las pruebas son resultados tangibles de investigaciones que demuestren que el licenciado en Relaciones Públicas es un científico social que puede ejercer una determinada disciplina en el mundo de las organizaciones, sea primer sector, segundo sector o tercer sector, y es solo reservado para el profesional de Relaciones Públicas. ¿Por qué? Porque aplica en ese espacio una ciencia llamada Relaciones Públicas, que solo la pueden administrar los especialistas en eso. Y no un abogado, un contador, lo que sea. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Y no tengo nada contra las otras profesiones, ¿eh? Piensen que mi primera carrera universitaria fue meteorología. ¿No? Muy loco. Estudié un cuatrimestre y yo quería ser Saldívar, ¿viste? A la mañana dar el estado del clima. Después pasé a educación física, un día. Duré un día. Me inscribí y cuando estaba volviendo a mi casa dije, no, mejor no. Digamos, eso fue todo. Y después abogacía, 4 años. Me faltan 15 materias para ser abogado. Y después relaciones públicas. Y ahí me terminé. Ya no tenía más porque me tenía que casar. Digo, o me recibo o no me caso. Después me separé, pero bueno, eso es una coyuntura, ¿no? Pero tantos años transitar universidades me sirvió para extender el momento del casamiento, ¿no? Esa demanda, ¿viste? De cuando nos casamos, me tengo que recibir. Entonces iba saltando de una carrera a la otra y ganando tiempo, claro, totalmente, hasta que ya no tuve más excusas, ¿no? Bueno, lo interesante de esto es que este problema de la denominación de la carrera, de la profesión, es también tema de debate en el Consejo Profesional. Es decir, los profesionales en ejercicio también se están cuestionando este problema. Es un llamado de atención para todos. Si me permitís, también es un debate. Sí. El día de hoy se sigue debatiendo si relaciones públicas debería llamarse. Tal cual. Yo voy a dar mi opinión al respecto. Sí. Estoy absolutamente convencido. Porque yo estoy convencido que las relaciones públicas son una disciplina científica. Yo estoy convencido. Y estoy convencido que se puede demostrar. De hecho, una pequeña apostilla. Yo estoy terminando mi cursada de un doctorado en Ciencias Sociales y mi tesis doctoral es la construcción epistemológica de las relaciones públicas, con lo cual me costó una enormidad. Casi todos los jurados son antropólogos y sociólogos. En una carrera, un doctorado en Ciencias Sociales es lo que mayoritariamente hay, ¿sí? Con lo cual soy una ave negra. Y lo primero que me plantearon hace 2 años, cuando presento mi idea hipotética de proyecto de tesis doctoral sobre relaciones públicas, digamos, se me reían en la cara de una manera, sí, como diciendo, no, flaco, pero esto es serio, acá venimos a estudiar ciencia, no venimos a hablar de estas cosas.
básicamente. Me llevó 2 años percutarles la cabeza, batallando contra esos prejuicios que tienen con respecto a este tema. ¿Sí? Hasta inclusive me he llevado acciones discriminatorias hacia la profesión, ninguneos, ¿sí? Como hablar en grupos sobre la cuestión epistemológica de relaciones públicas, que se rían, diciendo, ¿por qué no van a los boliches ustedes? Me lo han dicho en la cara, una señorita con la cual no le pude pegar un derechazo porque queda mal, ¿no? Pero, ¿se entiende? Digo, más era linda, no podía, ¿viste? Esto es un tema. Yo, flaco, yo tengo 47 años, estudié 5 años Relaciones Públicas y hace 20 que vivo de esta disciplina, tanto en la práctica profesional como en el mundo académico. Armé y dirigí la licenciatura de Relaciones Públicas en la Universidad de La Matanza durante 8 años. Yo no puedo permitir que en mi única vida la profesión que yo he elegido no tenga el lugar que le corresponde. Yo voy a dar batalla por eso. Y sé que hay un grupo de gladiadores que vamos a dar batalla por eso. Otro acto de arrogancia, ¿no? Digo, pero necesitamos de los alumnos y necesitamos de las universidades que se comprometan con este proyecto, porque solo nosotros vamos a poder llegar a ese objetivo que es definir a las relaciones públicas como una ciencia y que ya nadie más tenga nada que decir con respecto a lo que hacemos. Y quizá nadie más cuestione que el único profesional capacitado para ejercer las relaciones públicas en una organización del primer, segundo o tercer sector es un licenciado en relaciones públicas y nada más. Y no por una norma legal, sino porque la definición científica de nuestra profesión nos habilita para eso y no habilita a nadie más. Esa es la batalla, para mí, ¿no? Finalmente, esto no lo leo todo, bueno, es cortito. Finalmente, yo me voy a valer de las investigaciones que estamos haciendo como fuente de antecedente para mi propia tesis doctoral, con lo cual esto está directamente vinculado. Esto sale del resultado de la investigación y esto da base al proyecto de tesis mía. Estudiar las relaciones públicas como fenómeno social y no de gestión debería abordarse para su estudio desde un determinado prisma sociológico, que es el relacionismo metodológico, que fue definido por Jean Piaget. Todo, pues, escuchen esto que es, ahora lo desarticulo, es una tesis de Piaget, pero que de alguna manera fija claramente el objeto de estudio de las relaciones públicas. El todo social, es un sistema de relaciones en que cada uno, que forman parte de ese todo, engendra en tanto relación misma una transformación de los términos que enlaza. Esto no es responsabilidad social ni gestión de crisis. Esto es fijar un claro objeto de estudio que es ni más ni menos que ese trayecto que hay entre un actor social relevante y el otro actor social relevante, ese trayecto que es el que conforma la estructura de la sociedad toda, ese es nuestro objeto de estudio. Cómo se desarrolla una relación que pasa a ser un vínculo en sí misma. Esas son relaciones públicas, acciones públicas relacionantes. No es la gestión de las relaciones públicas. Es un concepto que conforma las redes de relaciones en la estructura social. Es lo que dice al final. La historia social es la historia de las relaciones institucionales en tanto actores sociales relevantes. Desde que el mundo es mundo, las instituciones de alguna u otra manera han existido y la estructura de la sociedad se ha sustentado en esas instituciones. Y esas instituciones todas, naturalmente, han desarrollado estadios de relación y de vinculación, o con la sociedad o con otros actores sociales relevantes y algunos otros no tan relevantes. Nuestra función es esa, nuestra ciencia es entender la lógica de ese constructo de relaciones entre los actores sociales. ¿Y por qué son relevantes? Porque eso es lo que le da sentido a las relaciones públicas, que no son ni relaciones personales ni relaciones institucionales. Son públicas porque el accionar de cada uno de esos actores sociales tiene relevancia e impacto en la sociedad en su conjunto. ¿Es demostrable esto? Sí. ¿Esto da estatuto de ciencia? Sí, pero lleva tiempo. Lleva mucha inversión de tiempo. Es una investigación de largo plazo.
Right.